Seguimos con Todo y Pensini. Bueno, aquí con Todo y Pensini, porque me río por la música que nos escoge aquí DJ Octavio. Eso no era su época y me acuerdo yo chiquito en un carro oyendo este tipo de temas, pero bueno, lo refresca uno. Yo sé que ustedes también se acuerdan, no se hagan los locos. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado y para mí es un placer tener al economista Víctor Álvarez, @VíctorÁlvarezR. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Pedro, por esta invitación para conversar de nuevo sobre la economía. Sí, te quería preguntar antes de entrar en temas, porque es un tema un poco difícil, complejo, pero ya vamos a entrar a hablar de él. Pero hace poco estuviste en el Observatorio de Economía analizando, igual que has hecho otro tipo de análisis que quiero que también me pongas al día con unos economistas muy interesantes, que han visto cuáles son las posibles salidas de escenarios del país desde el punto de vista económico. Pero esta vez en el Observatorio de Economía analizaron el costo de cuánto podría recuperarse la industria petrolera venezolana y también cómo sería esa recuperación. Si querés, vamos a empezar por ese tema para entrar después en el tema de la producción, etcétera, de petróleo en Venezuela. Seguro, con mucho gusto. Mira, si tuvimos un foro muy bueno en el Observatorio de Economía del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, del ILDI, ¿no?, donde decidimos este año trabajar propuestas para 4 grandes problemas que tiene el país. En primer lugar, el problema de la escasez, propuestas para la reactivación agrícola e industrial. El segundo problema que trabajamos es el de la hiperinflación, el diseño de una estrategia para sofocar la hiperinflación. Un tercer problema es el de la recuperación de la industria petrolera nacional, y el cuarto problema tiene que ver con todo lo que es la renegociación de la deuda externa, ¿no? Los resultados de los debates, las reflexiones, las investigaciones que hace el grupo son presentados en foros públicos, y hace poco tuvimos este nuevo foro que respondía a la pregunta de qué tiempo llevará y cuánto costará la recuperación de la industria petrolera nacional, ¿no? Y ahí tuvimos como panelistas a Rafael Quiroz, que lo has tenido varias veces aquí en el programa, a Carlos Mendoza Potellá, a Juan Carlos Sánchez y a Ramón Key de Eliezer. O sea, distintas miradas sobre un mismo problema, ¿no? Y eso nos permitió en primer lugar identificar causas concretas, ¿no?, de la situación de PDVSA actual, ¿no?, que van desde someter a la compañía al costo que significa un subsidio, un ruinoso subsidio a la gasolina que tiene un costo de oportunidad anual que va por 14.000 millones de dólares, el costo que significa obligar a la empresa a prácticamente rematar su menguado ingreso de divisas a las tasas de DICOM, que están muy por debajo de lo que debería costar el dólar, el peso de la deuda externa, que sigue siendo complicado, toda la trama de corrupción, ¿no?, que ha habido en torno a PDVSA con esta decisión de ir por la vía de adjudicaciones directas y no por licitaciones transparentes, también ha pesado mucho sobre la compañía. Y además de eso, bueno, la desbandada, ¿no?, la estampida que hay internamente, donde PDVSA ha perdido a sus mejores recursos, a sus mejores talentos, que se suma ya a lo que es el impacto de los 20.000 despedidos cuando el paro, que bueno, todo eso se está manifestando ahora y es lo que tenía PDVSA en este estado. ¿Cómo es el estado de PDVSA? Bueno, mira, en estos momentos la compañía, estuve revisando el último reporte de la OPEP, está extrayendo apenas 1.390.000 barriles diarios, ¿no?, después de haber estado casi en 3 millones en el año 2012. La producción, si la extracción de petróleo continúa cayendo a este ritmo, de 80.000 barriles mensuales, al cierre del año 2018, o sea, prácticamente la extracción de petróleo caerá por debajo de 1 millón de barriles diarios, y de los cuales 500.000 prácticamente se los traga, los devora el mercado interno para la gasolina y las plantas termoeléctricas, y lo demás es lo que se destina al pago de la deuda con China y a sostener el proyecto de Petrocaribe, al cual el gobierno seguramente no va a renunciar, por muy oneroso que signifique para el país y para PDVSA, porque de eso depende estos votos que tiene amarrados en la OEA, que tanto le han servido, bueno, para evitar
la aplicación de la Carta Democrática y otras sanciones. Cuando la Organización Exportadora de Petróleo, la OPEP, analiza este cartel, este tipo de números, ¿cuál es el mínimo que tiene que producir Venezuela? Porque podría en algún momento, y ese es el tema que tú pusiste, que ibas a hablar hoy, que podría quizás Venezuela salir de la OPEP porque no tiene suficiente producción. Claro, porque fíjate, si como decía antes, la producción sigue cayendo al paso que va, ¿no? Al final de diciembre estaríamos produciendo menos de 1 millón de barriles de petróleo. O sea, PDVSA no estaría prácticamente exportando petróleo, no estaría recibiendo ingresos netos por concepto de exportación, y de hecho Venezuela dejaría de ser entonces un país exportador de petróleo. Porque todo lo consumiría o ya lo tiene comprometido con países como China. Claro, una parte la consumiría, es la que devora el mercado interno, y la otra parte es la que tiene en estos compromisos para honrar la deuda que tiene con China y para sostener el acuerdo de Petrocaribe, pero de hecho no estaría exportando a sus clientes tradicionales. Fíjate que hace poco incluso anunció que no iba a poder entregar los pedidos completos a 8 importantes clientes. Entre ellos China, CNPC. Entre ellos China, y China está de hecho buscando proveedores alternativos porque ya Venezuela no es un proveedor seguro. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, que un país que requiere un suministro estable, seguro de crudos, se vea en una situación como la que en estos momentos presenta PDVSA, donde no hay ningún tipo de garantía de que los despachos van a ser entregados con la puntualidad y en los tiempos requeridos. Entonces ese es un factor adicional que pesa mucho sobre la credibilidad de la compañía y que se junta, se aúna a los anteriores factores para proyectar un cuadro muy poco promisorio y alentador para el segundo semestre. ¿Y tú crees que en algún momento pueden llegar entonces los socios de la OPEP y decir, mira Venezuela, nosotros hacemos recortes, pero no tanto como para dejar de producir y exportar petróleo, pues es una organización que fijamos precios, etcétera, para poder exportar y nos está afectando el mercado? ¿Crees que pueda suceder este tipo de reunión en un futuro si Venezuela no logra mantenerse o superar la meta? Sí, mira, yo estaba revisando antes de venir para el programa, ¿no?, cuáles son las proyecciones de la OPEP para el segundo semestre, ¿no? Se está estimando que ya para el último trimestre de este año la producción, la extracción anual esté en 100 millones de barriles, ¿no? Se supera el umbral de los 100 millones, de los cuales unos 32 los aporta la OPEP, ¿no? La exclusión de PDVSA no va a ser, o de Venezuela como país exportador de petróleo, no va a ser porque la OPEP se reúna y emplace a Venezuela a rendir cuentas y a decirle, mire, usted no está cumpliendo con una condición sine qua non de todos los miembros de esta organización, que es exportar petróleo, pero si no va a ser de hecho. Facto, entonces, sí, claro, es de hecho, exacto. Sí. Es de hecho, y eso es lo que le plantea entonces tremendos retos al país, ¿no? Porque ¿cómo hacer para tomar acciones que efectivamente le pongan fin, ¿no?, a esta debacle, a este descalabro en la producción? O sea, ¿cuáles son las medidas que están al alcance de la mano para detener este descalabro de la compañía? Las autoridades de PDVSA han invitado, ¿no?, a los trabajadores de la compañía a formar iniciativas, emprendimientos para reactivar los pozos del occidente del país, donde hay reservas de crudos medios y livianos, ¿no? Pero eso no se va a lograr en todo caso con los recursos que PDVSA tiene ahora, donde la mayoría de los talentos, el personal técnico y profesional calificado se fue. Yo creo que la posibilidad de contener esa debacle pasa por poner en marcha un proceso de repatriación de los talentos, de repartición del capital humano, y eso supone toda una serie de incentivos, claro, porque toda esa gente se fue, pues, del país. Víctor, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería también preguntarte cuáles serían los escenarios de continuar la caída de la producción petrolera del país, porque dependemos prácticamente de eso. ¿Cuáles serían, cómo se va a afectar a la población, la deuda, tantas cosas? Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini.